a Yazaret para que pues inicie la reunión. Adelante, Yazaret. Eh, pues hermanos, muchas bendiciones a todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a dar continuidad al capítulo 12 y vamos a iniciar en el versículo 15 con el tema de el siervo escogido. Le voy a dar lectura y dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Aquí hemos visto en muchas partes de la palabra de Dios, hay muchos títulos que se le atribuyen a Cristo, pero aquí en este pasaje, ¿verdad? Usa uno que es mi siervo, ¿verdad? Este título de siervo atribuido a Cristo primero se usó o fue mencionado por primera vez en Isaías capítulo 42. Vamos rápidamente, hermanos, a Isaías capítulo 42, versículo 1. Y si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Amén. Si alguien lo tiene. Isaías 42:1 dice así. Sí. 42:1 dice: He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. El siervo Y de vemos, ¿verdad? ¿Sí? Jehová. Ajá. Vemos cómo en este pasaje, ¿verdad? El profeta predice acerca del Mesías, ¿verdad? Y vemos cómo esta profecía se cumple cuando Jesús viene, ¿verdad? En majestad, pero como un siervo que sirve al Padre y que también sirve a la humanidad en el nombre del Padre. Entonces, este pequeño pasaje es un oasis, ¿verdad? Muy refrescante que habla, ¿verdad? Acerca de Jesús. Porque vimos que anteriormente en el capítulo 11, ¿verdad? Y otros pasajes del 12 que ya vimos, es muy marcado el rechazo, ¿verdad? Estos capítulos hablan mucho del rechazo de los fariseos, ¿verdad? Sobre Cristo. Entonces, después Jesús, pues tiene algunos argumentos contra estos hombres y los avergüenza, ¿verdad? Al demostrarles que sus tradiciones acerca del día de reposo, pues eran tradiciones muy insensibles y muy ilógicas y muy antibíblicas, ¿verdad? Entonces aquí este pasaje habla sobre, dice, salidos los fariseos. Vemos cómo termina el texto que vimos anteriormente cuando dice que estos fariseos se reúnen y tienen un consejo contra Jesús para destruirle, ¿verdad? Entonces vimos que estos líderes creían todo lo contrario de la verdad, todo lo contrario de lo que era Jesús, ¿verdad? Y hasta el punto que ellos lo acusaban
de que todas las cosas que Jesús hacía, lo hacían pues por el poder de Satanás o por en nombre de Belcebú y otras cosas, ¿verdad? Que atribuían al poder que manifestaba Cristo. Y entonces en medio de este relato de mucho rechazo hacia Jesús, Mateo aquí presenta en este pequeño pasaje algunas de las características sobre este siervo, ¿verdad? A quien el mundo desprecia, pero que Dios ama entrañablemente. Y entonces, una de estas características en este breve pasaje que vemos en Mateo 12 es que este siervo escogido, ¿verdad? Fue conformado, elegido por un plan perfecto de Dios. Porque dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Cuando dice sabiendo esto, Jesús está hablando de la omnisciencia, ¿verdad? De que él todo lo sabe. Él sabía el plan de estos fariseos que lo querían destruir. Y entonces dice que Jesús se aparta de allí. Jesús no había venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y no era aún el tiempo para que el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y la vida de este siervo concluyeran aún. Entonces, hasta ese momento, los acontecimientos que narra Mateo, más adelante 21, cuando ya va Cristo rumbo a la crucifixión, todavía no llegaban a ese punto, ¿verdad? Todavía no era el tiempo de que el Hijo de Dios fuera amor. A ese momento Jesús se dedicaba, su ministerio era ir de una ciudad o una región y predicar y enseñar y sanar enfermos, ¿verdad? Y esto implicaba que era aceptado, Jesús era aceptado por algunas personas verdaderamente creían en él, pero era rechazado por otros, ¿verdad? En particular vemos que los líderes religiosos de ese tiempo lo rechazaron rotundamente, ¿verdad? Entonces, a medida que este ministerio de Jesús avanza, como que se va viendo más notoria la oposición de estos grupos religiosos que lo querían pues matar, lo buscaban para destruirlo, lo buscaban para estarlo acusando, para ver si en alguna de esas era hallado culpable, ¿verdad? Y matarlo. Sin embargo, Jesús, podemos ver en estos pasajes, él se iba cuando veía que los fariseos se acercaban, que la gente lo rodeaba para empezar como a, pues la gente lo buscaba porque creía en él, ¿verdad? Pero eso implicaba que los fariseos ya sabían, ah, ahí está Jesús. Entonces Jesús se marchaba, Jesús se apartaba, pero a él nadie lo obligaba, ajá, a él no lo obligaba a nadie, sino que él siempre se apartó por voluntad propia. Porque si por él hubiera sido, por su soberanía, por su poder, porque él era movido y el Espíritu Santo estaba con él, ¿verdad? Entonces él hubiera podido quedarse donde él quisiera y hacer lo que él quisiera, pero este no era el propósito. Entonces, Jesús vemos que tenía un corazón verdadero de un siervo. Ajá. Él no vino a imponerse como el hijo, ¿verdad? Amado de Dios, lo era, sí, pero él no vino a imponerse de esa forma. Jesús vino como un siervo y fue muy sumiso a su padre y fue totalmente entregado a redimir al mundo que estaba perdido. Entonces, nunca hubo un siervo como este siervo, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Porque dice Filipenses 2 del 6 al 8. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Filipenses 2 del 6 al 8. Amén. Filipenses 2, del 6 al 8. 6 al... El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo él se despoja de esa condición divina y él se hace siervo, ¿verdad? Y dice que además se humilló a sí mismo. Entonces dice que después de que Jesús sale de la sinagoga, dice que mucha gente lo sigue y dice que sanaba a todos. Y estos milagros de que hizo Jesús, pues demostraron, ¿verdad? Su poder divino, pero también demostraban su amor divino y su compasión divina que él sentía por el sufrimiento de las personas. Entonces, él curó, él sanaba, él no se oponía a la gente, si la gente se acercaba, él lo sanaba porque él, la intención de Jesús era revelar el corazón amoroso de Dios, porque que este corazón que continuamente pues estaba, ¿verdad? Se extendía hacia aquellos que estaban heridos, cargados, perseguidos y que hasta el momento sigue siendo igual. Dios se extiende hacia todos aquellos que estamos heridos, cargados y perseguidos. Entonces, las personas que Jesús curó eran personas generalmente que eran despreciadas, rechazadas por su sistema legalista religioso, así como por los líderes religiosos que Dios había establecido como un medio para acercar a su pueblo hacia él mismo. Esta gente era rechazada por esos que deberían de haberlos acercado a Dios, ¿verdad? Estos dirigentes religiosos estaban solo interesados en las personas ricas, influyentes, no en las personas enfermas, no en los pobres, no en los marginados sociales, ¿verdad? Entonces, estas personas no solo estaban oprimidas por el sistema romano, sino además por sus propios dirigentes religiosos, ¿verdad? Aquellos que debieron haber sido sus pastores. Incluso Jesús anteriormente vimos cómo hace una comparación de una oveja que cae a un hoyo, ¿verdad? Entonces, primera de Pedro 5 del 4 al 7, si alguien lo tiene, le puede dar lectura. 5, primera de Pedro 5 del 4 al 7. Amén. Primera de Pedro 4, del 5 al 7. No, ¿No? 5, no. Primera de Pedro 5, versículo 4 y versículo 7. Perdón. Ok. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y aquí, ¿verdad? Vemos cómo Pedro nos dice que nuestras cargas, nuestras ansiedades, las echemos sobre el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque él cuida de nosotros. Entonces Jesús no hizo estos milagros, no sanaba a esta gente para hacerse famoso, ¿verdad? O para construir una base de poder e influencia, como muchos que lo seguían esperaban, ¿verdad? Porque vemos que muchos esperaban a Jesús como un militante, alguien que los llevara a derrocar Roma, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús no hizo esto, Jesús no hacía estos milagros con esa intención. Él tenía mucha compasión por las aflicciones físicas de las personas, pero su obra principal era salvar sus almas. Entonces, vemos también que a causa de estos milagros, de todas estas cosas que Jesús hace, también lo que provocó es que la ira de los escribas y los fariseos aumentara. Aumentara, dejó en manifiesto el rechazo y el corazón duro de estas personas. Y entonces vemos que su fama entonces hasta ese momento se había extendido rápidamente, ¿verdad? Y la oposición era tan grande que era muy fácil, la verdad, haberlo matado, destruirlo, pero no era el tiempo, no era el tiempo y Jesús lo sabía. Y Jesús
seguía, ¿verdad? Los tiempos que su padre le marcaba. Es por eso que cuando él veía mucha gente, él a veces se apartaba, se iba de allí, porque él sabía que aún no era el tiempo. Entonces, Jesús no vino, este siervo, ¿verdad? Que menciona Mateo, él no vino a satisfacer las expectativas, que eran además muy confusas y muy antibíblicas del pueblo, ¿verdad? Judío, sino él vino a cumplir su misión divina, así como lo dijo la propia palabra. Por eso es que cita generalmente el Antiguo Testamento, porque Jesús se reflejaba en esta palabra que su Padre había dado, ¿verdad? Anteriormente y hablado a través de los profetas. Entonces, en Mateo 12, en esta porción de la palabra, podemos ver una cierta modificación con Isaías 42 del 1 al 4, pero habla y da una descripción sorprendente y muy hermosa acerca de Jesucristo como siervo. Y entonces también podemos ver otra de las características de este pasaje es cómo Jesús fue elogiado por su Padre. Ajá, dice que fue comisionado por el Espíritu Santo y que comunicó el mensaje de su Padre, que estuvo dedicado a mostrar mansedumbre y consolar a los débiles, y que todo esto consumaría en la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Y vemos, ¿no? Dice cómo fue elogiado por su Padre. En el versículo 18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esta palabra siervo que usa aquí viene del griego pais, pais. Y esta no es una palabra común para un criado, cualquiera, sino que esta palabra a menudo se traduce como hijo. En el griego se usaba para un siervo que era especialmente íntimo y que era de mucha confianza y que su dueño, su patrón, su jefe, lo amaba como a un hijo. Entonces, en la antigua, hay una versión antigua del Antiguo Testamento y esta palabra pais, que traduce a siervo, se usa para identificar al criado de más jerarquía en la casa de Abraham, según el Génesis 24:2. O también se usa para los siervos reales, en Génesis 41 del 10 al 38. O se usa también como los ángeles, como los siervos sobrenaturales del Señor. Es en ese contexto donde se usa esta palabra pais. Entonces, Jesucristo, ese es el siervo supremo de Dios, ¿verdad? Su Hijo unigénito a quien Él escogió para redimir al mundo. Entonces, cuando traduce esta frase que dice, a quien he escogido, esto indica una decisión firme y determinada y no se utiliza en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Qué interesante es esto. Esta frase es especialmente para hablar y describir a Jesús como siervo. Entonces, esto antiguamente se usaba mucho en relación a la adopción irrevocable de un niño en una familia como un heredero a quien nunca se le podía despojar de sus derechos. Entonces, el padre había escogido, ¿verdad? De manera irrevocable a su amado hijo para que fuera un siervo, su siervo divino. Entonces, el único que fue calificado, el único que tiene esta cualidad para esta tarea de redención que el Padre escogió es Jesús. Jesús, el amado del Padre y en quien se agrada su alma. Entonces es por medio de la gracia de Dios con la cual nosotros ahora somos aceptos a través del amado. Es a través de esta gracia, ¿verdad? Que tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Y por quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquel que fue odiado, aquel que fue rechazado por el mundo, ¿verdad? Su pueblo lo rechazó
pero él era amado por Dios y Dios se agradaba en él. Entonces Jesús dijo esto mismo sobre él. Él dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿verdad? Y dice, más yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esto lo dijo Jesús en Juan 5, 31 al 32. Eso lo dijo Jesús de sí mismo. También cuando Jesús fue bautizado, en Mateo 3:17, vimos que el Padre dijo y declaró, este es mi amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, no es posible para el ser humano, para los hombres, agradar a Dios a menos que lleguemos a Dios a través de Jesucristo, a través de su Hijo amado, porque en Él es en quien Dios se agrada. Otra de las características que vemos en este pasaje sobre el siervo, ¿verdad? Jesús, es que fue comisionado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, pondré mi espíritu sobre él. A través del profeta entonces Isaías, Dios prometió que pondría el espíritu sobre el Mesías, ¿verdad? Y de una forma única. Y entonces cuando Jesús es bautizado, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Pero no fue en ese momento cuando el Espíritu hizo morada en él, ¿verdad? Porque Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, sin embargo, Jesús era el Hijo preexistente, ¿verdad? Jesús siempre fue uno eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo es que cuando se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él? Ajá. Bueno, esto es vamos a explicarlo. Jesús tenía una divinidad, sí, porque fue concebido a través del Espíritu Santo, pero Jesús en su calidad de hombre, en su humanidad, necesitaba al Espíritu Santo. Ajá, necesitaba tener como recibir esa autoridad y ese poder a través del Espíritu Santo para poder hacer pues lo que él hizo, porque de otra forma, como, como un completo humano, ¿verdad? Él no hubiera podido, ¿verdad? Hacer esto que él hizo, porque dice la palabra de Dios que él como humano fue tentado en las mismas maneras que cualquier otro ser humano, pero él no cayó en pecado. Entonces, su condición de ser humano cuando fue bautizado por Juan el Bautista, recibió el poder habitador del Espíritu Santo para que él pudiera actuar en común acuerdo, ¿verdad? Con el Padre. Entonces, en este bautismo dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿verdad? A Jesús, hombre, a Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús requería la unción del Espíritu Santo para él poder prestar este servicio real, ¿verdad? Como el Mesías que él era. Durante 30 años, él vivió como un hombre, como cualquier otro ser humano, pero cuando él comenzó su ministerio, a él se le otorga a través de este bautismo como un certificado especial de aprobación, ¿verdad? Por parte, pues, del Padre. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo dice Lucas, capítulo 4, del 18 al 19. Entonces, podemos ver de verdad cómo Jesús fue comisionado por el Espíritu Santo. Otra de las características de este siervo amado, es que Jesús comunicó el mensaje, ¿verdad? Dice el versículo, y a los gentiles anunciará juicio. Isaías entonces profetizó que el siervo amado del Señor
pues anunciaría un mensaje de verdad, de justicia y de juicio, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, ¿verdad? Al contrario del pensamiento y de las expectativas de la mayoría, pues de los judíos, Jesús vino a ser el redentor de todos, de todos, de todos, de todo el mundo, no solo de Israel, ¿verdad? Israel debía ser el canal de la gracia de Dios para el resto del mundo, pero pues su pueblo y la mayoría lo rechazó, no creyó pues en él, ¿verdad? Israel debía ser el organismo de Dios para alcanzar al mundo para sí mismo, pero cuando ellos lo rechazaron, pues fue necesario levantar un nuevo organismo. ¿Y cuál fue ese organismo? La iglesia. La iglesia es ese organismo que se levantó para lograr ese propósito de alcanzar a todo el mundo. Podemos ver cómo Jesús, la primera mujer, ¿verdad? A quien Jesús le revela esta condición de que él era el Mesías, fue una samaritana. Era medio judía, pero también era medio gentil. Y entonces vemos que también a través de su ministerio, él tuvo muchos seguidores que no eran judíos. Había gentiles de Idumea, de Transjordania, de la región alrededor de Tiro y Sidón, no precisamente judíos. Podemos ver y ya estudiamos acerca del centurión gentil, ¿verdad? Que Jesús sanó a su siervo. Ajá, y entonces hasta Jesús dijo de este hombre que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Sin embargo, pues los judíos se resistieron porque Jesús prestaba atención a los gentiles. Esto no le agradaba a los israelitas porque ellos querían ser únicos, ellos querían ser especiales, ellos querían toda la gloria, todos los regalos, todas las promesas para ellos y no compartirlas, ¿verdad? Entonces, parte de este rechazo que tienen estos grupos fariseos que ya estudiamos era eso. Jesús prestaba atención también a los gentiles. Entonces, vemos, ¿verdad? Él no desistió, él compartió el mensaje a todos, no solo a los judíos. Y vemos que el plan de redención de Dios, pues siempre los había incluido, siempre había incluido a todas las personas, aunque no fueran judías. Y otra de su característica es que fue dedicado a mostrar mansedumbre. El versículo 19 del capítulo 12 dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esta palabra contender conlleva la idea de disputar, molestar o pelear. Eso significa. Y vocear significa gritar o vociferar con entusiasmo. Estos términos se usaban a veces para ejemplificar o para referirse al ladrido de un perro, por ejemplo, o el graznido de un cuervo. Incluso se usaba para hablar sobre lloriqueos de un borracho. Y entonces cuando aquí la palabra de Dios dice no contenderá ni voceará, podemos ver que Jesús no vino a persuadir a los demás del evangelio como un celote, por ejemplo. Los celotes eran agitadores. Los celotes, pues eran un grupo que se dedicaban a sembrar la idea en otros de que Roma era su peor enemigo, ¿verdad? Y entonces incluso se volvían terroristas y mataban así a los romanos. ¿Por qué? Porque esto era el propósito de estos grupos. Y, y vemos que Jesús no hizo esto, o sea, Jesús no vino y llegaba a las personas como apelando a sus emociones o a sus prejuicios, ¿verdad? Como que usando psicología. No, Jesús vino y Jesús hablaba con dignidad, con control. Él no usaba ningún otro medio de persuasión más que la verdad. Él siempre citaba la escritura. Podemos ver que él nunca hablaba por sí mismo, ¿verdad? Él citaba mucho la escritura, él usaba, y eso quiere decir que la palabra, que la
la escritura para él era la verdad. Él vino a reforzar esa idea de que si la escritura es inspirada por Dios y era inspirada por su Padre, pues tenía poder, tenía autoridad y era verdadera. Entonces, él nunca organizó un, un relajo, ¿verdad? Ni recurrió a engaños o mentiras o maquinaciones, ¿verdad? Para convencer, por así decirlo, a la gente, ¿verdad? Él, lo suyo, su forma de llegar a las personas era el camino de la mansedumbre y de la humildad. Aunque él era el hijo de Dios, él era el legítimo rey de reyes, ¿verdad? Jesús nunca trató de conseguir como que seguidores, ¿verdad? A través de estos medios como muy humanos, psicología o apelando a las emociones de las personas, no, sino que él solo usó la mansedumbre y la humildad. Otra de sus características es que este siervo, ¿verdad? Fue dedicado a consolar a los débiles. El versículo 20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. En la antigüedad, las cañas se usaba para muchos propósitos, pero cuando una caña ya estaba cascada, cascada significa doblada, una caña así era inútil, ya no servía. Entonces lo que se hacía, pues cuando ya no servía porque la caña ya estaba doblada, pues la desechaban, ajá, o la rompían y la desechaban. Ya no servía. Entonces cuando una caña se ablanda, ajá, o se ablandaba o se agrietaba, ya no servía para lo que servía. Generalmente los pastores con una caña recta la tocaban y producían música. Y con esto, pues, lo usaban para apacentar de cierta forma a sus ovejas. Ajá, lo usaban como un instrumento musical, como una flauta. Pero entonces cuando esta caña se doblaba, ¿qué pasaba? El pastor la quebraba y la tiraba. Ajá. Igual cuando una lámpara se quemaba completamente, y eso podemos ver cuando tú enciendes una vela y se acaba por completo la cera y solo queda prendido el hilito, ya, pues ya no sirve, ¿verdad? Ya no sirve y ya se apaga y ya no vuelve a encender. ¿Y qué pasa? Empieza a echar mucho humo, humo blanco. Esto es un pábilo que humea y entonces aquí da a entender que un pábilo que humea pues ya no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, aquí dice que la caña cascada y el pábilo que humea representa pues a las personas que sus vidas están destrozadas, están gastadas, están cargadas, ¿verdad? Y podría pensarse que están listas para ser descartadas, reemplazadas por el mundo, porque el mundo es así. El mundo ya no le sirve a una persona y la reemplaza o la o la desecha o la de menos, ¿verdad? Y, y entonces Jesús vemos que él dice que él no viene a desechar a nadie. Él no viene a decirte, tú ya no sirves, ¿verdad? Tú eres débil, tú eres viejo, tú eres pequeño, tú no sirves. No, Jesús no vino a eso, él, al contrario, la sociedad desecha a los débiles, la sociedad desecha a los indefensos, a los que sufren, a los que están cargados, ¿verdad? Ese era, por ejemplo, en la antigüedad, el tipo de personas que los romanos descartaban, no servían para servicio militar, no servían para trabajar. También los fariseos hacían esto, a los ciegos, a los mudos, ya los vimos, ¿verdad? Los despreciaban, su opinión no valía, no era tomada en cuenta porque ellos eran discapacitados. Entonces vemos que la naturaleza de un hombre, de un ser humano natural, es destruir, pero la naturaleza de Dios, que es santo, su naturaleza es restaurar. Entonces aquí dice que el Señor no quebrará ni apagará siquiera al más pequeño de los que acudan a Él. Y por último, vemos que otra de sus características, este siervo consumó la victoria.
En los últimos versículos 20 y 21 dice, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, cuando saque a victoria el juicio, pues es cuando Jesús va a traer con él a todos los que pues pertenecen y que también han sido oprimidos y que también han sido perseguidos y que también han sido rechazados pues por el mundo, como él también lo fue. Cuando Cristo entonces tome su lugar como Señor y Rey, ¿verdad? Dice Amos en una profecía, Amos 5:24, ya no me da tiempo de leerlo, pero dice, el juicio como las aguas correrá y la justicia como impetuoso arroyo. Y bueno, hermanos, en este momento, yo termino mi participación y cedo la palabra a mi hermano Jorge. Muchas gracias, Yazaret. Muy interesado y muy interesante todo lo del siervo escogido. Verdaderamente, pues una lección para todos los que hemos propuesto seguir a Cristo y pues verlo como nuestro modelo. Y agradecemos a Dios por esta exposición. En lo personal me toca continuar con el capítulo 12, en el versículo 43 al 45. Pero yo quisiera dar el antecedente y de ese mismo capítulo 12 leer primero cuando Jesús, habiendo sanado a uno que era endemoniado, ciego y mudo, versículo 22 del capítulo 12, le fue traído un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto dejó a la gente impactada. Los fariseos no sabían qué decir, empezaron a decir barbaridades de que si era por Belcebú. Jesús, que conocía los pensamientos, hablaba de división, de cómo era posible pensar que él sanaba por medio de Belcebú, que esto no era posible ni siquiera en la lógica de Satanás. Y da el versículo 28 la clave. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En la oración previa al estudio dimos Primera de Juan 4:4. Y Primera de Juan 4:4 dice algo muy importante para entender lo que Jesús estaba diciendo aquí. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El príncipe de este mundo. Satanás y toda su organización de demonios, espíritus inmundos. Pero dice claramente la palabra que mayor es el que está en nosotros, y ese no es Belcebú, porque Belcebú es el mismo Satanás, y Satanás no puede echar fuera a Satanás, sino el que es mayor es Jesús, Dios, el Dios único, el Dios trino, el único Dios verdadero, el Espíritu Santo. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice que Él es el mayor y está en nosotros, porque lo hemos recibido. Así que cuando en el versículo 43 amplía el tema, y entonces
él se ve en la necesidad, Jesús se ve en la necesidad de ampliar el tema, pues para los que estaban escuchándolo, porque dentro de la teología judía, pues era poco lo que profundizaban en este asunto de los espíritus inmundos. Sí, está mencionado en Isaías y otros profetas, pero no era tan importante para los judíos, aunque sí había algunos que hacían este tipo de exorcismos. Ya lo comentamos en el viernes pasado. Jesús va a ampliar el tema. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Voy a ir paso a paso. Hay varios casos en la escritura de esto de lugares secos. El primero que viene a la mente mía, en el espíritu, es el episodio cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, lugar seco, para ser tentado por el diablo. ¿Por qué escogió el desierto? Porque pues en los lugares secos se da esto, los desiertos. Y allí dice que va el espíritu inmundo, lugares secos. Otra cosa que busca el espíritu inmundo es reposo, buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué no lo halla? Pues porque el espíritu inmundo solo reposa cuando encuentra un cuerpo donde reposar. Llega a los extremos, los espíritus inmundos, de pedirle a Jesús que los mande a los cuerpos de los cerdos. Se recuerdan cuando el gadareno es liberado y Jesús les concede, no les concede, sino simplemente les permite que tomen los cuerpos de los cerdos, porque los espíritus inmundos siempre están buscando un cuerpo donde reposar. Y en ese caso, pues, optaron por los cerdos. Son algunas cosas que podemos entender y que nos da la Biblia, conocimiento. La gente quiere conocer mucho sobre esto y a veces fantasea o inventa doctrinas. Debemos apegarnos a lo que aprendemos de la Biblia. Hubo un rey, Saúl, que quiso entrar en el mundo espiritual sin un permiso, sin una situación de conocimiento, ni debía de hacerlo, y se llevó la reprimenda cuando quiso entrar Saúl, el rey Saúl, en el mundo espiritual de los espíritus. Y ni siquiera él sabe lo que obtuvo, porque hay mucha confusión, obviamente. Entonces dice que el espíritu busca reposo y no lo halla. Dice Jesús, entonces dice el espíritu, inmundo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aquí Jesús señala para quién es esta profecía. Es una palabra profética. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. Esta casa, barrida, adornada y desocupada, estaba Jesús pensando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como nación y como individuo, había sido moralmente purificado por los ministerios de Juan y de Jesús. Así también los ministerios de Juan y de Jesús habían
pues purificado moralmente a Israel. También a partir del exilio que tuvieron de Babilonia, pasaron los años y el pueblo se había purificado de los males de la idolatría que lo habían conducido al exilio. Pero aquella reforma dirigida por Dios hacia el pueblo no duró. Es una reforma que estaba planeado por Dios para preparar al pueblo para la venida del Mesías Jesús. Para la venida de Jesús, la casa de Israel estaba desocupada, vacía. Sin embargo, no se invitó a Jesús a que la ocupara. Vean qué tragedia. Dios había invertido todos los movimientos que habían venido sobre Israel para purificarla, para que cuando viniera el Mesías estuviera lista. Y lo estaba, pero por voluntad propia, aún con la presencia del Mesías Jesús, no lo aceptaron. Por lo tanto, Jesús no pudo ocuparla. Y por lo tanto, Jesús solamente no en plan de venganza de ninguna manera, sino nada más proféticamente va a decir que esta perversa generación había de degenerar aún más. Y esto sucedió pocas décadas después. Estos mismos judíos arrostraron los horrores de la guerra de los años 66 al 70, que terminó en la destrucción del templo y en la destrucción de la ciudad. Yazaret habló de los celotes, de los que veían como único propósito de la unción de Dios destruir al ejército romano, y eran obcecados y ciegos en su propósito. Y aún en la profecía, pues viene la circunstancia de que pues habrá más purificación antes de que el Mesías sea verdaderamente aceptado como rey. Hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis 18:2, vamos, donde habla de espíritus inmundos. Es de los pasajes más claros donde se define a esos espíritus inmundos. Dice la caída de Babilonia. Esta es una parte profética. Ya quedamos que Apocalipsis fue una visión para el apóstol Juan de las cosas que habían de venir, y él las narra. Y nosotros las recibimos como una revelación. Y dice capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Claramente se ve que
Babilonia, que es el símbolo del sistema mundial, sustentado por Satanás y administrado por él, empieza a ser destruido en el capítulo 18. Y dice, ¿por qué? Porque se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Aquí menciona dos niveles o dos categorías. Por un lado demonios y por otro lado espíritus inmundos. No vamos a disertar en la diferencia de unos y de otros porque aún no está clara, pero ambos proceden del ejército satánico. Del ejército satánico. Y pues los espíritus inmundos tienen la característica de buscar reposo en los cuerpos, en las personas y aún en los animales. Pero vamos a usar el tiempo que queda para discernir qué podemos hacer para no caer en esta situación. Ya la palabra de Dios nos está poniendo en guardia. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, los romanos, en Romanos 16:20, vamos a ir rápido y lo voy a leer yo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí se ve un ejército, el ejército del Señor, el ejército de Cristo, que tiene la visión y el poder para aplastar bajo los pies a Satanás. Mantener la paz durante la lucha, porque la vida es lucha, la vida cristiana es lucha, todavía Satanás, y ya estamos viendo Apocalipsis, todo lo que se va a venir, y ya lo estamos viviendo. Mantener la paz durante la lucha es dar un golpe mortífero y aplastante a la opresión y al temor satánico. Nuestra victoria nunca viene de las ansiedades, las emociones o nuestra agudeza intelectual, nunca. Nuestra victoria viene cuando nos negamos a juzgar según lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos escuchan. Viene por confiar en que todo lo que Dios ha prometido sucederá. Aquí vemos que el mundo nos manda sus noticias manipuladas para producir temor, pero el verdadero Hijo de Dios, la verdadera iglesia, no está atenta a esas noticias, porque el verdadero Hijo de Dios, creyente en Cristo, victorioso, que anhela la victoria viene cuando no queremos juzgar según lo que nuestros ojos ven y oídos escuchan, sino ponemos toda nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y prometido y que sucederá. Nunca conoceremos la victoria de Cristo en su plenitud, sino hasta cuando dejemos de reaccionar como seres humanos a nuestras circunstancias. Cuando verdaderamente tenemos autoridad sobre algo, podemos mirarlo sin preocupaciones, sin temores y sin ansiedades. Nuestra paz interior, es la prueba de nuestra victoria. Hubo varios ejemplos en la escritura que hablan de esto. Cuando el Señor, con su autoridad, en Mateo 8:23, pacificó el mar de una horrible tormenta, la paz sobre los elementos. Él no luchó contra la tormenta, ni demostró miedo. Enfrentó la furia de la tormenta y la sometió a su autoridad que el Padre le había delegado con una paz perfecta. Cuando Cristo era juzgado en la corte de Pilato, el mundo estaba agitado, todos estaban verdaderamente poseídos en un delirio.
por los poderes del infierno. Sin embargo, una santa tranquilidad rodeaba a Cristo. Una paz que nacía de su resolución de hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. De su espíritu emanaba una calma que representaba perfectamente la paz en el trono de Dios. El trono de Dios está rodeado de un mar de cristal que simboliza la paz, la tranquilidad. No es un mar tempestuoso como el de Galilea cuando se reveló, o un mar como el que está ahorita en los océanos en época de huracanes. Alrededor del trono de Dios solo existe paz, tipificado en el mar de cristal. En cuestión de instantes ya no era Jesús a quien se juzgaba, sino los que estaban sometidos a juicio eran Satanás, Pilatos y toda la nación de Israel. Seamos conscientes, el arsenal de Satanás está compuesto por miedo, pena, duda, autocompasión, volver a las mismas tribulaciones. Hay una tendencia en el ser humano a resistirse a ser sanado, y en el cuerpo de Cristo existe. Por eso cuando venga el Hijo del Hombre, dijo, hallará fe en la tierra. Cuando venga Cristo, no vendrá buscando las grandes obras arquitectónicas de los templos o las grandes organizaciones. Hallará fe en la tierra, dijo el Señor, porque solo por medio de la fe en Cristo, el Padre y el Espíritu Santo y en las promesas podemos tener esa paz que da la verdadera fe. ¿Queremos discernir de dónde viene el enemigo contra nosotros? Esos 7 demonios que quieren volver a tomar posesión de nuestro corazón, pues vendrán de la red de nuestras relaciones. Donde quiera que no tengamos paz, tendremos guerra. Por lo contrario, donde haya victoria, habrá paz. Cuando Satanás nos arroja sus dardos de fuego, entre más paz tengamos durante la adversidad, más verdaderamente caminaremos en la victoria de Cristo. Y esos 7 que querrán volver a tomar posesión de nuestro corazón no tendrán éxito. Pablo nos dice que debemos estar en Filipenses 1:28, ya se leyó Filipenses en el principio del estudio, dice Filipenses 1:28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para nosotros es salvación. Nuestra paz, nuestra firmeza inconmovible sobre la palabra de Dios es un símbolo de estar en perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Él mismo nos dice, en nada intimidados por los que se oponen. Satanás quiere intimidarnos. Quiere que volvamos a reaccionar para que sus espíritus inmundos vuelvan a tomar el control. Pero si en nada estamos intimidados, esto es una señal de que la autoridad no la tiene Él, la tenemos nosotros en Cristo. La paz es el poder del Espíritu Santo. Por extraño que parezca, en las batallas de la vida nuestra paz se constituye en una verdadera arma. Hay que reconocer que Jesús dijo que el diablo es un mentiroso y padre de mentiras. Satanás es el amo de las ilusiones falsas. Pero el primer paso para tener autoridad espiritual sobre el adversario es tener paz.
paz a pesar de las circunstancias. No nos movamos en el pánico, no nos movamos en la desesperación, no nos movamos por la tristeza o por las falsas ilusiones. Estemos confiados. Jesús confrontó al diablo. Cuando eso sucedió, no lo confrontó con sus emociones o sus temores. Como sabía que el diablo es un mentiroso, el Señor rehusó responder a las sugerencias satánicas. No entró en diálogos inútiles con el enemigo. No permitió ser influido por otra voz distinta a la de Dios. Su paz poderosa, su paz abrumadora, abrumó a Satanás. Su autoridad entonces derribó y aplastó a la mentira. Y eso hizo huir a los demonios. A esos 7 que dice Jesús que están listos a entrar ante un corazón pusilánime. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La batalla en que estamos ahora muy pronto se convertirá en un precioso banquete espiritual que nos nutrirá y nos irá construyendo espiritualmente. A quienes han nacido de nuevo de lo alto, él dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay que saber esperar, pero esperar no en cualquier lugar, sentado a la diestra de Dios. Antes de ir a la batalla, reconozcamos que el diablo no está asustado de nosotros, nunca. El diablo no nos teme, pero sí teme a Cristo que está en nosotros. La Biblia nos dice que Dios nos ha levantado y nos tiene sentados junto con Cristo en los lugares celestiales, Efesios 2:6. De ahí porque el Espíritu Santo nos pide hacer un alto, parar un momento y adorar a Dios antes de entrar en la batalla. Coloquémonos en esa posición ante la presencia de Dios. Descansemos en el conocimiento y la certeza de que Cristo ya ha puesto a nuestros enemigos como estrado para nuestros pies. Reposemos. Desde esta posición de descanso, la palabra del Señor sigue diciendo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Salmo 110, versículo 2. Vamos a terminar con una oración de gratitud y de alabanza. Es ese descanso que antecede al gobierno. No busquemos gobernar sobre el demonio a menos que estemos sometidos al gobierno de Dios sobre nosotros. El punto principal de toda victoria viene de buscar a Dios hasta que lo encontremos y ya encontrado, permitir que su presencia llene nuestro espíritu con su paz. Señor, te buscamos y te buscamos con todo nuestro corazón y te encontramos porque tú no te ocultas de aquel que te busca y que te busca con un corazón perfecto. Te buscamos y te encontramos porque tú te muestras a los pobres y humildes de corazón. Nos afirmamos en tus promesas. Vivimos en tu paz, en la paz perfecta de tu trono, ese mar de cristal. Señor, alrededor de nosotros la tormenta rugirá y rugirá poderosa, pretendiendo causar desazón y miedo. Pero somos como ese gorrioncito que está
en la rama del árbol que está sobre la cascada del río poderoso. No se mueve. El gorrioncito está afirmado en la rama que él sabe que no se moverá. Y nuestra rama inamovible es Cristo. Para el cristiano, la rama inamovible es Cristo, la roca de la eternidad. Sus promesas son fieles y verdaderas, y Él no cambia. Te damos gracias por esta tarde, esta noche, y pedimos que todo aquel que te busca alcance la paz que tú das, por tu amor y tu misericordia. Amén. Pues estamos despedidos, amados hermanos. Gracias, Yazaret. El próximo viernes Bendiciones. no habrá estudio, sino dentro de 15 días. Les Gracias. agradecemos a todos los que estuvieron presenciales y pedimos al Señor que los que van a oír el estudio por repetición reciban la bendición de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias. ¿Podría finalizar, Paz, desde su tablet? Sí. Ya hemos terminado. ¿Y ahora qué hago? En su tablet dice salir. En un botoncito.